Muy buenas tardes para los chicos, los compañeros de Lógica y Teoría Conjuntos. Para el día de hoy, entonces, vamos a ver, o vamos más bien a continuar con lo que estábamos trabajando anteriormente. Tengan en cuenta que el día sábado estuvimos trabajando con relación ya a las operaciones básicas entre conjuntos, cómo se representaban, sus elementos, lo que es la unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y el complemento. Sí, el complemento lo alcanzamos a ver. Bien, y la parte del complemento, estoy explicando lo que indica o implica el conjunto universal y estuvimos viendo los diagramas de Venn, cómo se representa cada uno de estos, de estas operaciones básicas. Entonces, ahorita ya vamos a ver la relación que hay entre la lógica proposicional y efectivamente las operaciones sobre conjuntos. Entonces, ahora sí vamos a hacer una relación entre ellas. Bien, entonces en esta sesión o en este video vamos a ver lo que son la lógica y las operaciones sobre conjuntos. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá o qué es lo que vamos a identificar acá? Pues efectivamente la relación que se genera entre la lógica proposicional, el cálculo proposicional y efectivamente las operaciones de conjuntos. Bien, entonces nosotros ya conocíamos las operaciones básicas y cómo se representa cada una de ellas. Entonces, es necesario conocer las relaciones que hay entre los conectores lógicos y las operaciones básicas. Efectivamente, conjuntos, ¿no? Bien, ¿listo? ¿A qué me refiero a esto? Pues vamos a ver qué relación hay entre la intersección, la unión y efectivamente la diferencia del complemento. Entonces, si yo tengo un conjunto cualquiera A, B, A, B y un conjunto A con su respectivo complemento, entonces tengan en cuenta que aquí se genera una relación según sus conectores, o más bien estas operaciones básicas tienen una relación con los conectores lógicos. Cuando yo me refiero a la intersección, es lo mismo cuando yo me refiero a lo que era P con la conjunción, con el I, P con la disyunción O, y efectivamente esto es lo que conocemos como negación. ¿Sí? O sea, en este caso sería la negación de P. Bien, entonces miren cómo se relacionan los conectores lógicos con lo que estábamos viendo nosotros el día sábado, con las operaciones básicas. ¿Listo? Entonces acá se los dejo porque esto es importante y lo vamos a empezar a trabajar. Entonces, a partir de esto, pues vamos a conocer cómo se representa cada uno de estos elementos y pues efectivamente todas las expresiones que se involucran con la relación del símbolo o más bien del pertenece. Entonces vamos a trabajar con lo que pertenece y no pertenece. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a identificar los elementos de un conjunto con relación a sus operaciones elementales entre efectivamente dichos conjuntos. Entonces cuando yo analizo, vamos a colocar acá, operaciones elementales,
entre conjuntos, vamos a hacer la equivalencia por lo cual nosotros vamos a reemplazar eh, esas expresiones o estas operaciones básicas. Bien, cuando yo tengo que X pertenece, ¿sí? Cuando yo tengo que X pertenece a A unido B, perdón, intersección B, esto tiene un lenguaje en la lógica y teoría del conjunto, en la lógica proposicional. Cuando yo expreso esto, que X pertenece a A intersectado con B, entonces yo sé automáticamente que en la lógica proposicional esto se puede expresar de la siguiente manera, que X pertenece a A, y eso ya lo habíamos trabajado, que X pertenece a A, vamos a hacerlo bien, bien chévere acá, X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Qué significa esto? Tengan en cuenta que lo importante efectivamente es tener claro la equivalencia que hay entre el conector lógico y efectivamente la operación básica de conjuntos. Esto era lo que yo les estaba explicando en la clase anterior. Cuando yo tengo que un elemento pertenece a la intersección entre el conjunto A y B, ¿sí? Quiere decir que este conjunto tiene que pertenecer a las dos, ¿sí? Este elemento debe pertenecer a los dos conjuntos para que se genere la intersección. Lo habíamos visto acá, que el elemento efectivamente pertenece tanto a A como a B. Por consiguiente, ya sabemos cómo se representa eso, ¿cierto? Entonces ya sabemos que se genera con la conjunción y que él tiene que cumplir los dos, que tiene que estar en ambas partes. Pero entonces, así como estuvimos viendo eso, pues quiero que analicemos qué ocurre cuando el elemento o cuando nuestro objeto no pertenece, entonces cuando X no pertenece a la intersección entre A y B. Pues efectivamente esto cambia un poco. ¿Por qué? Porque este elemento va a pertenecer a alguno de los dos conjuntos, pero no necesariamente, o más bien no necesariamente no se cumple que se presente, que esté representado en los dos conjuntos. Es decir, que X no pertenece a A o aquí automáticamente vean sin necesidad de cambiar la operación de conjunto, sino que efectivamente al decir que no pertenece, X no pertenece a A o X no pertenece a B. ¿Sí? Entonces automáticamente se nos cambia nuestro conector lógico por una disyunción. ¿Listo? Entonces, miren cómo se van cambiando dependiendo, obviamente, de la operación básica que vamos a realizar. Bien, cuando X pertenece a A, pero en este caso no va a ser intersección, sino unido con B, pues vamos a decir o vamos a hablar que los X pertenecen o a este conjunto o pertenecen a este conjunto. ¿Sí? No necesariamente tienen que estar en los dos conjuntos, acá lo estuvimos viendo. Pertenece o a A o pertenece a B. ¿Sí? Si está acá, ya sabemos qué tipo de, qué característica tiene ese elemento. Entonces, acá efectivamente decimos que es una disyunción. ¿Sí? Tiene que cumplir solo que esté en un lado o en el otro. No tiene que estar en los dos. Entonces, ya sabemos cómo se elabora o cómo se trabaja esta parte. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a decir que ese elemento no pertenece a dicha unión. Si el elemento no pertenece a dicha unión, pues efectivamente se va a generar un cambio. ¿Eh? ¿Cómo sería ese cambio? Pues ese cambio quiere decir, o se presentaría de la siguiente manera. Si X no pertenece a la unión de B, quiere decir que efectivamente este X no se encuentra ni en A y tampoco este X se encontrará en B. Quiere decir que X no pertenece a A y usamos la conjunción
y X no pertenece a B. ¿Qué es lo que yo quiero que analicen? Efectivamente, que simplemente con generar la negación, automáticamente yo estoy generando el cambio de conector. Ahora bien, esto lo conocemos nosotros o en lógica o lo vimos como ley de Morgan. ¿Sí? Más o menos miren la relación que se genera y cómo se genera dicha relación. Entonces, para que ustedes vean, tengo la negación de esto, pues efectivamente se me va a generar la negación de las dos premisas y se cambia el conector lógico. Eso lo vimos nosotros en la ley de Morgan. ¿Listo? Entonces, para que más o menos empecemos a recordar aquellas reglas de diferencia, porque la vamos a utilizar para hacer las diferentes demostraciones que vamos a encontrar acá. El otro que tenemos sería los X que pertenecen a complemento. Que pertenecen a complemento. Muy bien, entonces tenemos ahora los X que pertenecen a complemento. Recuerden qué característica tenía los X que pertenecían a complemento. Nosotros sabíamos que a complemento era igual a tener la diferencia entre el conjunto universal, diferencia con A. Es decir, todos los elementos que se encuentran en el conjunto universal, pero que no se encuentran en A. Es decir, que esto lo expresamos de los X que no pertenecen a A, pero efectivamente tienen que estar en el conjunto universal. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esto mismo, pero entonces cuando X no pertenece al complemento de A. Bien, cuando X no pertenece al complemento de A, indica efectivamente que X pertenece a A. Fíjense en cómo nosotros podemos ver, ojo porque acá no pertenece al complemento de A. Realmente lo que estamos haciendo son como las negaciones de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Y, bueno, me faltarían las de las diferencias. Entonces, la otra sería los X. Vamos a tomar de acá. Y lo pegamos. Entonces, esta va a ser la diferencia, como se presentaría. Entonces, los X que pertenecen a complemento B. Recuerden que la diferencia eran los X que pertenecían a A, pero no pertenecen a B. O sea, no se cumple que A o B, sino que los X solo pertenecen a A y no pertenecen a B. Quiere decir que esto sería una conjunción, pero negándose, o el X no pertenece al segundo conjunto, a B. ¿Sí? Y si tenemos entonces esta, pero con una negación, ¿cómo creen ustedes que lo vamos a tener? ¿Cómo sería entonces? Si esto sería una negación. Quiere decir que sería que no se encuentran en A, ¿cierto? Pero sí se van a encontrar en B. Pero entonces no va a ser acá, sino sería con una disyunción. Porque serían los elementos que no pertenecen a la diferencia. Quiere decir que serían los X que no pertenecen a A o los X que pertenecen a B. Automáticamente se cambia. Recuerden más o menos la ley de Morgan. Entonces, si nosotros tenemos la negación de una disyunción o una conjunción, entonces se niegan las premisas, cambiándose efectivamente el conector lógico. ¿Listo? Entonces, es muy importante efectivamente que ustedes tengan claro esta tabla, porque pues es fundamental y muy importante que vean la diferencia que hay cuando X no pertenece a una disyunción o cuando X no pertenece a una unión, cómo realmente se debe interpretar cada uno de estos elementos. Entonces se los voy a encerrar acá. Nuevamente, esto es una pieza clave
que ustedes deben manejar. Bien, entonces acá. Listo. Ya teniendo claro, haciendo énfasis en esto, lo único que nos haría falta sería la operación de teoría de conjuntos, o más bien la operación de conjuntos de la contenencia, ¿sí? O el subconjunto. Sería lo único que nos hace falta. Pero ¿por qué no involucré yo eso en esta parte? Porque vamos a hablar, o más bien se van a presentar ciertos lenguajes que no va a ser fácil o no va a ser simplemente decir que X pertenece o no pertenece a la intersección. Van a haber ocasiones en que los cuales nosotros utilicemos el existe un X o para todo X que cumpla esa condición. Por eso en este caso no coloqué el complemento, porque el complemento no es sino el subconjunto o la contenencia, porque en este caso es necesario hablar de estas palabras como el todo o el existe. ¿Okay? Porque cuando yo coloco, por ejemplo, A, subconjunto de B, automáticamente tengo que decir que todos los X que están en A tienen que estar en B. Si yo no digo eso, no aclaro que todos los elementos de A van a estar en B, efectivamente no va a generar la contenencia. Lo mismo ocurre cuando tenemos la igualdad, porque son todos los elementos que están en A también tienen que estar en B y viceversa. Entonces, en este caso tenemos que utilizar efectivamente una ayuda con relación a esta parte. ¿Listo? Entonces, ahí entramos a lo que son los cuantificadores. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarlo acá. Los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores o para qué me sirven los cuantificadores? Ahí nos encontramos con dos, con el existencial y el universal. Entonces, cuantificador universal y cuantificador existencial. Bien. Entonces, fíjese en la necesidad que nace simplemente cuando yo tengo la expresión A está contenido en B. La contenencia. A está contenido en B. Cuando yo tengo efectivamente esta contenencia, pues ya necesitamos recurrir a estos elementos. Bien. ¿Cómo se simboliza los cuantificadores? Entonces hay uno que se simboliza, el universal se simboliza con una A invertida. Esto es para todo X. Entonces este lo voy a colocar acá y esto se lee para todo X. ¿Listo? Y tenemos el existencial, que es una E invertida hacia el lado izquierdo, más o menos es así, en el cual colocamos existe, se lee de esa manera. Existe que al menos uno, ¿sí? Acá no necesariamente, acá es el universal, tiene que ser para todos, o sea, tienen que cumplirse que el todo, pero acá existe al menos uno, un X. Bien, entonces fíjense en la importancia que tienen estos cuantificadores a la hora de que nosotros trabajemos con la parte de lógica y operaciones sobre conjuntos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es importantísimo aclarar para cuando vayamos a trabajar esta parte, la contenencia. A está contenido en B. Entonces, ¿cómo se podría expresar esta parte de tal manera que genere o se genere el lenguaje lógico o
con conectores lógicos. Pues como tenemos que cumplir que si está en A, entonces está en B, nosotros sabemos que ese conector sería un condicional. Pero este tiene que llevar un cuantificador. ¿Por qué? Porque todos los X cumplen, o para todos los X cumplen que efectivamente X pertenece a A, y si se cumple que X pertenece a A, entonces, ¿sí? Recuerden que este es el condicional, entonces X pertenece a B. ¿Sí? Entonces, mire cómo se lee esto o cómo se trabaja esta parte. Ahora lo colocamos un poco más centrado acá. Entonces, si hay un X acá, eso indica o es consecuencia que el X también pertenezca a B. Pero ¿cuál es X? Tiene que cumplirse en todos los X. Por eso tenemos que utilizar el cuantificador universal. Para todos los X o todos los X cumplen que X que pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces es importantísimo utilizar este cuantificador universal, ¿sí? Esto se lee para todo o todo elemento de, ¿sí? También se puede utilizar de esa manera. El otro cuantificador que nosotros conoceremos o que vamos a trabajar es el existe un, que es el cuantificador existencial. Efectivamente se denota con una E invertida y se le existe. En este cuantificador ocurre efectivamente o cómo lo utilizaríamos si lo estamos expresando en un ejemplo, tal como hicimos con este, pues vamos a hacerlo con la negación de esta misma. ¿Cómo sería la negación? Pues aquí yo ya voy a decir que efectivamente los elementos de A no están contenidos en B. Y si los elementos de A no están contenidos en B, entonces aquí yo voy a colocar nuestro cuantificador existencial. Existe un X, uno solo, ¿sí? Bueno, uno solo no, unos cuantos, no todos, es lo que quería decir. Y acá se cambia. Recuerden que esto es la negación de esto y viceversa. El cuantificador universal es la negación. Voy a colocarlo acá con azul. Entonces, de forma bilateral, estos ambos son negación entre ellos. ¿Sí? Si son la negación entre ellos, nosotros ya habíamos visto antes en los conectores lógicos cuando teníamos la negación de un condicional. Cuando P, entonces Q, estaba negado, nosotros podíamos expresar esto de otra manera. No sé si ustedes lo recuerdan o no sé si lo tienen un poco claro a qué se refiere esto. Cuando yo tenía la negación de P, entonces Q, efectivamente yo tenía que P o Q, pero no simplemente era P o no Q, sino, perdón, y Q, era con la I, sino que se generaba la negación del consecuente. Entonces, cuando yo tengo la negación de un condicional, se puede escribir de la misma manera que tener una conjunción, pero negando efectivamente el condicional. Perdón, sí, el condicional. ¿Sí? Recuerden que es el consecuente, perdón, y el antecedente. Entonces, no podemos olvidar eso. Si yo tengo siempre, por ejemplo, otra negación, tengo la negación de S, entonces P, pues efectivamente yo sé que en este caso el consecuente viene siendo T y el antecedente sería S. Es S y
no T. ¿Listo? Lo mismo pasa entonces aquí con la teoría de conjuntos. Como se está cambiando efectivamente el cuantificador del universal al existencial y esta es la negación, pues efectivamente se nos cambiaría nuestro conector lógico por una conjunción y se negaría en este caso, ya para que no pierda el estilo, y se negaría en este caso, esto es un pertenece, ¿listo? Y se negaría en este caso el que haría parte del antecedente, del consecuente, que en este caso sería el conjunto de B, que es el conjunto que supuestamente está contenido. Entonces, se dice que el X que pertenece a A y los X que no pertenecen a B. Eso es la representación cuando tengo que A no está contenido en B. Existe efectivamente un A, pero automáticamente los elementos que están en A no están en B. ¿Sí? Entonces, por eso viene el I. Recuerda que nosotros cuando hicimos la tabla de verdades, nosotros encontramos o vimos efectivamente que para que la proposición o la premisa fuera verdadera, efectivamente ambos tenían que estar o ser verdaderos para que esto se cumpliera. El resto de esto iba a ser una afirmación negativa. Entonces vamos a hacer una tabla donde vamos a representar algunas de las expresiones de los conjuntos. Pero voy a aclarar aquí que el cuantificador, entonces el cuantificador o los cuantificadores universal y existencial son negación entre ellos mismos. Entre ellos mismos. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos colocando, ya estamos aclarando esa parte. Entonces vamos a hacer una tablita así como lo hicimos aquí con la intersección, la unión, complemento y diferencia. No coloqué la diferencia simétrica, pero pues aquí les quedaría como opción colocarme la diferencia simétrica. Entonces van a colocar para los X que pertenecen a la diferencia simétrica entre A y B. Eso lo van a colocar ustedes y ustedes me lo van a decir el próximo sábado en clase. Listo. Entonces arrancamos aquí para realizar la tablita. Vamos a colocar los X que están contenidos en B. Porque reteñí mucho esto. De los X que están contenidos en B. La contenencia. Y ahorita vamos con los que no están contenidos. Bien. Entonces, ¿cómo se representarían estos? Ya sabemos. Que sería, en este caso sería con el conector para todos los X. ¿Sí? ¿Que cumplen qué? Que X que pertenece a A, entonces los X pertenecen a B. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo así colorido. Bueno, ahorita lo escribimos, lo colocamos bien colorido. Entonces, vamos a cuadrar acá, acá, listo. Bien. Y efectivamente, pues nuestro cuantificador también, démoslo así. Bien, aquí ya tenemos entonces cómo se inicia la tablita, o más bien cómo va quedando la tablita. Vamos a hacer cuando A no está contenido en B. Entonces ya sabemos que cuando A no está contenido en B, entonces existe un X que pertenece a A, ¿sí? Y no pertenece a B,
pero efectivamente le debemos cambiar nuestro cuantificador por existe un X tal que, ¿sí? Solo con uno, solo con uno que se cumpla, efectivamente, se está cumpliendo la propiedad. Entonces quedaría de esta manera. Existe una X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Listo? Vamos ahora con la igualdad, que fue otro que estuvimos haciendo, con el cual también estuvimos trabajando. Recuerda que cuando nosotros decíamos que era igual, cuando el conjunto A era igual que B, yo les estoy explicando una cosa. Si A es igual a B, entonces podríamos decir que que A está contenido en B y B está contenido en A. Esto fue lo que nosotros estuvimos trabajando, que automáticamente se tiene que cumplir los dos, tanto que A esté contenido en B y que B esté contenido en A. Si no se cumple esto, efectivamente no se generaría la igualdad. Ahora, acá tenemos el condicional entre A y B, quiere decir que en este caso se representaría con un bicondicional. ¿Sí? Con un bicondicional. Entonces ahí estamos colocando el bicondicional. Entonces, para todos los X, o sea, todos los X tienen que cumplir eso, que X pertenezca a A, sí y solo si X pertenezca a B. ¿Sí? Entonces, ahí ya estoy diciendo que efectivamente se genera que los X que pertenecen a A, todos los X también tienen que pertenecer a B y viceversa. Todos los X que pertenecen a B tienen que estarse o deben estar contenidos en A. Vamos a mirar ahorita cómo nos quedaría la negación de eso. Es decir, que el conjunto A no es igual al conjunto B. Si yo estoy diciendo que el conjunto A no es igual al conjunto B, automáticamente ya estoy generando la negación de esto. Por consiguiente, debo cambiar nuestro cuantificador. Existe un X que cumpla ¿qué? Que X pertenezca a A y no pertenezca a B. Vamos a unir un poco más esto. Y no pertenezca a B. ¿Sí? Y viceversa. O sea, unido, o acá sería la disyunción, o porque se puede cumplir cualquiera de las dos, ¿no? Recuerden que en este caso se puede cumplir cualquiera de las dos. Si el X pertenece a A y no pertenece a B, ya sabemos que no son iguales. Pero si el X no pertenece a esto, a A, pero sí pertenece a B, también se puede cumplir. Ay, en este caso no me quedó. Bien, vamos a correr un poco esto. Yo creería que ahí. Listo. Entonces, en este caso, cualquiera de los dos se puede cumplir. Que los X pertenezcan a A y no pertenezcan a B, o pertenezcan a B, pero no pertenezcan a A. Con cualquiera de estos dos que se cumpla, efectivamente, yo ya estoy haciendo, o yo ya estoy diciendo que los dos conjuntos no son iguales. Bien, entonces ahí ya tenemos. Va a tocar alarnos esto un poquito más para acá para cuando vaya a hacer el cuadrito. Listo. Bien, ¿qué nos haría falta? Vamos a mezclar ahorita entonces las igualdades o vamos a mezclar más bien con el conjunto vacío, que no hemos trabajado el conjunto vacío o si la intersección es vacía o la unión es vacía, ¿cómo se representaría esto? Es decir, coloco esto acá, que lo deje corrido, listo. Entonces voy a colocar si A, B
son igual a vacío. Entonces, si A intersectado B es diferente de vacío, quiere decir que sí hay elementos tanto en A como en B, ¿cierto? Vamos a ver qué ocurre cuando tengo, listo, acá lo dejamos. Entonces, cuando hay elementos en A y en B, pues efectivamente yo puedo decir que existe al menos un elemento que está en A y está en B. ¿Sí? Con solo uno, perdón, con solo uno que se cumpla, pues efectivamente ya esto es igual que acá. Ah, bueno, pero no lo tengo en este momento, pero me sirve este. Vamos a robarnos este por el momento. No, este nomás. Bien. Entonces, existe al menos un elemento que se encuentra en A y se encuentra en B. ¿Sí? Con uno solo ya podemos decir que el conjunto de intersección entre A y B no es vacío. Bien, pero ¿qué ocurre si efectivamente generamos la negación de esto? ¿Cómo se generaría la negación de esto? Pues efectivamente que este conjunto sí sea vacío. Si no hay ningún elemento ni en A ni en B, efectivamente con solo uno que se cumpla, pues ya sabemos que esto se cambiaría porque es la negación. Entonces, todos los X, tal que, ojo, acá se cambió, X no pertenezca a B o X no, perdón, no pertenezca a o X no pertenezca a B. ¿Sí? Nuevamente fue como si estuviéramos aplicando una ley de Morgan. ¿Sí ven? Desde el cuantificador se cambia, incluyendo también los elementos de los elementos, no sino los conectores lógicos. Entonces, es importante tener clara esta tablita y vamos a mirar qué nos arroja esta tablita. Como lo expliqué anteriormente, esto significa que el cuantificador universal es la negación del cuantificador existencial y viceversa, que el cuantificador existencial es la negación del universal. ¿Listo? Entonces aquí ya les queda esta tablita para que ustedes la tengan allá, porque esto va a ser importantísimo a la hora de que nosotros hagamos nuestras respectivas demostraciones. Tengan en cuenta que todo lo que es la lógica y obviamente la teoría de conjuntos, todo esto es puras demostraciones y les sirve para el análisis que se va a hacer más adelante, todo lo que tiene que ver en las matemáticas. Entonces, con relación a lo que yo estoy hablando, si yo coloco el cuantificador universal, ¿sí? Y le coloco la negación de dicho cuantificador, entonces vamos a decir que la negación de una condición, ¿sí? Digamos que esta es la condición, esta condición la voy a expresar de qué manera, pues la voy a expresar como una OE o como una función, no sé, ¿cómo la expresaríamos? Digamos como una Q, con una linecita, ¿sí? Entonces vamos a colocar una Q con una linecita. Bien, si yo tengo la negación del universal del todo X que cumpla esa condición, ¿cuál condición? Esta Q, entonces se va a expresar de la siguiente manera. Entonces, se cambia el cuantificador por el existencial X y se genera la negación de la condición. ¿Listo? ¿Listo? Es decir, bueno, ahorita hacemos el ejemplo para que no nos vayan a confundir. Igualmente ocurre lo mismo si yo tengo la negación del existencial de nuestra condición, pues efectivamente se genera cambio en el cuantificador por el universal, el todo,
¿sí? Para todo X, y se genera pues la negación de la condición. Bien, esto es importantísimo. Por eso, la parte de las reglas de la ley de Morgan es muy, muy importante que las tengan claras y cómo se representa efectivamente la igualdad entre B y la desigualdad entre B. ¿Sí? Porque cambia efectivamente del bicondicional, se genera todo esto. ¿Listo? Entonces, esto también es importante tener claro. Regálame un segundito. Ahí está. Bien, te lo voy a poner acá. Bien, ¿listo? Espero que no se esté generando ninguna duda. Igual, si se genera alguna duda, si se genera alguna duda, no hay ningún problema. El día sábado la vamos a aclarar. Ojo, hay libros que me van a denotar lo siguiente. Entonces, otra forma de encontrar la negación del existencial, de negar el cuantificador existencial, es dos puntos. Esta es otra forma en que ustedes pueden encontrar expresado la negación de este. ¿Sí? Efectivamente, esto va a ser igual a tener lo que ya les había colocado, la negación del existencial. ¿Listo? Entonces, es lo mismo, ustedes lo van a encontrar con libros de esta manera, no hay problema, no se preocupen por esa parte. Entonces, vamos a tener esto muy, muy, muy claro. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo como para que ustedes vayan viendo de cierto modo cómo se trabajaría esta negación en cada uno de estos casos. Entonces, ejemplo uno. Bien, entonces vamos a decir que considere la siguiente fórmula. Entonces vamos a colocar la negación, vamos a partir de una vez con una negación, abro paréntesis, ¿sí? Vamos a colocar el cuantificador, en este caso el universal, para todo X, y coloco la fórmula o la condición que cumpla que X que pertenezca a A, entonces, ya sabemos que es el condicional, X pertenece a B. ¿Cómo nos quedaría eso? Mire que aquí ya estamos trabajando tanto con los condicionales, cuantificadores y efectivamente con el condicional, que es uno de los conectores lógicos que ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia de esto? Entonces, equivalencia. Entonces, la equivalencia, ustedes saben que en este caso se cambiaría nuestro cuantificador por el existencial y generaríamos la negación del condicional. X que pertenezca a A, entonces X que pertenezca a B. Y nosotros en la lógica vimos que cuando yo tengo la negación de esto, se cambia el condicional por una conjunción negando efectivamente nuestro consecuente. Entonces sería, existe un X tal que, acá ya lo colocamos, los X que pertenecen a A y los X que no pertenecen a B. ¿Listo? Entonces, miren de cierto modo cómo se va trabajando o cómo se va a empezar a ver esto, cómo se va a empezar a trabajar. Regálenme un segundito, que me gusta tener esto colorido. Listo. Recuerden que si necesitan el PDF que se genera por la clase, yo se los facilito
para que lo puedan estudiar porque la siguiente semana vamos a hacer los respectivos parciales. Bien, eso no me hace falta estos, colocarlos bien y listo. Entonces, este sería un ejemplo que nos serviría o para ir analizando eso. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo 2, un poco más complejo. A ver, un ejemplo 2, vamos a generar entonces la negación de, vámonos con el cuantificador existencial, existe un X, tal que, bueno, en este caso deberíamos cambiar esto por esto. Se quedaría como más apropiado cambiar el símbolo de agrupación. Listo, muy bien. Entonces la negación del existencial está que, digamos que X no pertenezca a A o los X que pertenezcan a B. Cerro y cierro. Entonces, otra forma de generar también este tipo de demostraciones que es usual encontrar, pues sería de la siguiente manera. Esto recuerden que es lo que se asemeja a la igualdad, ¿sí? En nuestras demostraciones. Quiere decir que lo que voy a hacer a continuación al lado derecho va a ser igual. Otra cosa, noten que yo primero inicié generando la negación del cuantificador, luego generé la negación de nuestra fórmula. ¿Listo? Para que lo hagan paso a paso para que no se genere ningún inconveniente o se les complique la parte de la negación. Recuerden, arrancamos con la negación de nuestro cuantificador. En este caso estaba en un existencial, pasaría entonces a un universal, tal que tendríamos entonces, bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Tendríamos entonces ahora la negación de quién, de los X que pertenecen a A o los X, no, no pertenece, perdón, no pertenecen a A o los X que pertenecen a B. ¿Sí? Entonces, de esta forma ya lo estaríamos expresando. Siguiente paso, pues ya generar la negación. Ustedes saben que cuando tenemos la negación de un condicional, de una disyunción, pues se cambia para la conjunción y se niegan cada una de las premisas. Entonces decimos que para todo X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Bien, entonces mire cómo quedaría eso. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente con este tipo de ejemplos. Otra forma de ver esto es ya trabajando con la parte de desigualdades. Con frecuencia es efectivamente usual encontrarnos estos ejemplos con desigualdades, teniendo en cuenta que siempre vamos a referirnos para todos los X que representen algo, ¿sí? Y hay una fórmula, una condición, tal que X sea mayor que cero, X menor que cero, X mayor que 2 o igual. Efectivamente, pues hay infinidad de lenguajes o expresiones que podemos utilizar para esto, ¿sí? Entonces, voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que ustedes van viendo a qué me refiero o en qué parte podemos utilizar estos cuantificadores también que nos podemos encontrar en estos diferentes tipos de conjuntos. Entonces, ejemplo número 3. Bueno, ¿qué tanto llevamos? Bueno, hemos trabajado bien. Listo. Ejemplo número 3. Entonces, ¿cómo vamos a representar? Entonces, para todo X que cumpla cierta condición. ¿Qué condición? Que X, digamos, para todo X que pertenezca a un conjunto. Recuerde que usualmente trabajamos con el conjunto de los números, ya sean los reales, los naturales, enteros, en fin. Voy a decir que los reales, para trabajar con todos los números a ver. Entonces, para todos los X que pertenecen a los reales, que cumplan una condición. ¿Cuál condición puede ser esta? Que X al cuadrado efectivamente sea mayor o igual que cero. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo se cumple
efectivamente toda esta parte. Entonces, esto podría ser uno de los ejemplos en el cual utilicemos el para todos los x que pertenezcan a los reales, de tal forma que x al cuadrado sea mayor o igual que 0. Pues efectivamente yo sé que esto para todos los números, ya sean positivos o negativos, siempre si está elevado al cuadrado va a ser un número positivo, o sea, mayor o igual que 0. ¿Por qué agregamos el mayor o igual? Porque cuando yo elevo 0 elevado al cuadrado, pues esto me va a dar igual a 0, por consiguiente necesitamos que esto sea igual o mayor que con relación a esto. ¿Sí? Otra forma también de expresarlo es, digamos, para todos los números naturales x, vamos a escribirlo en lenguaje literal, es ejemplo 4. Lo voy a escribir de forma literal y vamos a ver cómo lo podemos simbolizar o cómo lo podemos expresar con los cuantificadores y con lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces decimos que todo número natural x, porque estamos refiriéndonos a un número, cumple que, ahí está la fórmula o la condición, vamos a cambiar el color a esto para que no se me confundan y sepan que no estamos hablando de un elemento, cumple que x sea menor que x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se simbolizaría esta parte? Entonces nosotros ya sabemos, identificamos primero nuestro cuantificador. Todo número, o sea, ya nos estamos refiriendo que son para todos los x. Ojo, nos están dando el conjunto, ¿sí? Acá nos están hablando de los naturales. Y aquí efectivamente nos están dando la condición o la fórmula, ¿sí? Que cumpla que x sea menor que los x más 1. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? Sería para todos los x que pertenezcan a los números naturales, que cumpla que x sea menor que x más 1. ¿Listo? Yo creo que acá no hay ningún inconveniente con estos ejercicios o con estos ejemplos. Lo estoy haciendo para que vean de qué forma se pueden utilizar los cuantificadores. No hay ningún problema. Bien, también nosotros podemos utilizar o podemos también mirar contraejemplos de ciertos ejemplos que nosotros colocamos. Recuerde que si yo coloco el cuantificador universal, todos los elementos X tienen que cumplir la condición. Si yo encuentro un ejemplo X, un elemento X, que no cumpla la condición dada en el todo, automáticamente estaríamos dando un contraejemplo. ¿Sí? Bueno, se va junto el contraejemplo. Bien, ¿cómo sería esta? ¿O cuál sería un ejemplo? Entonces voy a colocar acá ejemplo 5. Bien, a ver, entonces consideremos la siguiente afirmación. Entonces, considere la siguiente afirmación. Entonces, considere la siguiente afirmación. Utilizamos el cuantificador para todo x, que es para el cual le vamos a generar el contraejemplo. Vamos a demostrar realmente que no es verídica esto que estamos colocando. Existe. Entonces, para todo x, que existe en el conjunto de los naturales que cumpla la condición que x elevado a la 3 sea menor que 9. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que estamos diciendo, fíjese lo que estamos analizando. Efectivamente, esta afirmación no es válida. ¿Por qué? Porque acá yo estoy hablando de para todos los x que pertenecen a los naturales. ¿Sí? Quiere decir que este conjunto es infinito. Y para mostrar que esto no es válido, simplemente vamos a utilizar
un solo ejemplo. Con un solo ejemplo que yo demuestre que esto no se cumple, automáticamente se dice que ese elemento es un contraejemplo de la afirmación. Esto obviamente cuando estemos trabajando la parte de contraejemplo, lo vamos a hacer de una forma más detallada. Aquí lo estoy dando como un tipo de barniz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería un contraejemplo para esto? Pues donde x sea igual que 3. Si x es igual que 3, entonces cumpliría la condición. O sea, que 3 elevado a la 3 sea menor que 9. Y como 3 elevado a la 3, sabemos que 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. 27 no es menor que 9. ¿Sí? Al no ser menor que 9, efectivamente vamos a decir que 3 sería un contraejemplo de quién, de lo que estamos afirmando, de lo que estamos tratando de decir. ¿Cuál es el error? Efectivamente, nuestro cuantificador. ¿Cómo transformo esta afirmación en algo real o algo verdadero? Cambiándole el cuantificador. Existe un X que pertenezca a los naturales. Con solo uno que me cumpla la condición, ya eso se me vuelve veraz. Entonces, existe un X, sería con nuestro cuantificador existencial. Vamos a transformar esto de una manera, ya lo copiamos a este lado, para que vean cómo sería una afirmación o cómo podríamos acomodar esta afirmación para que sea verdadera. Si yo coloco existe un X que pertenezca a los números naturales, que cumpla la fórmula que X a la 3 sea, pues automáticamente aquí yo estoy diciendo de que sí es una afirmación verdadera. Verdadera. ¿Por qué? Porque este cuantificador me dice que al menos uno me cumple esta condición. Ya sabemos que 0 cumple la condición, sabemos que 1 cumple la condición y sabemos que 2 cumple la condición. Ya de ahí para allá, pues efectivamente podemos percibir que los otros no me van a cumplir con dicha condición. Entonces, esto poco a poco son ejemplos que vamos a ir analizando, son ejemplos que vamos a ir viendo con relación a la lógica y a las operaciones entre conjuntos. Bien, bueno, aquí hemos utilizado solo el símbolo para todo X. Ah, bueno, aquí ya utilizamos el existe un X tal que, entonces mire cómo podemos nosotros utilizar esta parte. Vamos a hacer otra afirmación o vamos a hacer otra con el existencial, con el cuantificador existencial. Entonces, considere, bueno, este sería el ejemplo que estamos en 5. Vamos con el ejemplo 6. Ejemplo número 6. Entonces, considere la siguiente afirmación. Existe un X que pertenece a los números naturales, tal que, recuerden que después de esto viene la fórmula o la condición. 18 sea menor que x elevado al cuadrado más 3 menor que 20. Bueno, esta condición sí ya está un poco más rasgada, ¿sí? Ya vamos a encontrarnos efectivamente con un intervalo. ¿Listo? Bien. Entonces, eh, aquí vamos a buscar los X que cumplan dicha condición, ¿sí? Que se encuentren en este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues lo más sencillo o lo más fácil para proceder es encontrar el rango de valores. Vamos a ver si realmente esta afirmación es verdadera. Entonces voy a coger estos que son los que realmente me utilizan, que es lo que me va a definir el rango, ¿sí? Está limitado
Ojo, no es ni igual que 18 ni tampoco es igual a 20. ¿Sí? Está entre ese rango, pero no los incluye. Como son los naturales, pues vamos a ver qué naturales cumplen eso. O sea, vamos a darle valor primero a cero. Cuando cero es al cuadrado, pues más 3. ¿Sí? Vamos a darle cuando es uno al cuadrado más 3, 2 al cuadrado más 3, 3 al cuadrado más 3, 4 al cuadrado más 3. Y voy a colocar el 5 al cuadrado más 3, pero yo ya sé automáticamente que este sirve, este 5 elevado al cuadrado más 3 no me va a servir. ¿Por qué? Porque ya sé que 5 por 5, 25, automáticamente ya se me sale del rango que me están dando entre 18 y 20. Entonces, ya sé. Entonces, ¿cuáles voy a analizar? Los 5 primeros. Yo ya sé efectivamente que el primero no me sirve porque 0 al cuadrado, 0 más 3, 3. 3 no está en ese intervalo. 1 al cuadrado, efectivamente, 1 por 1, 1, más 3, 4. Tampoco está en ese intervalo. 2 por 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4, más 3, 7, tampoco. 3 elevado a la 3, 3 por 3, 9, por 3, 27. Ah, no, espera, ¿por qué coloqué acá la 3? Acá está la 2, perdón. Lo siento. Ahora sí, elevado a la 9, tampoco sería porque, perdón, 3 elevado a la 2 sería 9, 9 más 3, 11, no cumple, pero hay uno que sí me cumple, que sería el 4 elevado a la 2, 16, más 3, 19. Entonces, el valor que cumple con esa condición sería el número 19. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ojo, yo ya estoy analizando efectivamente, estoy encontrando un número que me cumple esta condición. Solo uno, porque yo necesito solo uno. Si yo encuentro acá el cuantificador que para todos los X que pertenezcan a los números naturales, efectivamente todos estos vendrían siendo contraejemplos de esta afirmación. ¿Listo? Bien. Ojo, voy a meterme con este nuevamente. Este va a ser otro ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, ejemplo y último ejemplo y damos por hoy. Ejemplo número 7. Voy a hacer la negación de esto. Perdón. Vamos a meter esta parte, la negación de esto. Listo. Voy a negar esta parte. Si yo voy a negar esto, automáticamente me va a cambiar el cuantificador. Recuerden, serían para todos los X que pertenezca a los naturales y generamos la negación de lo siguiente. X elevado a la 3 menor que 9. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Cómo sería la negación de eso? Porque también les voy a botar ejercicios en el parcial de esto. Y no quiero que se me vayan a confundir o que la vayan a embarrar. Como es la negación, entonces yo tengo que colocar los elementos que no cumplen esta condición. O sea, lo opuesto a esto. ¿Qué sería lo opuesto a esto? Pues entonces vuelvo y coloco nuestro cuantificador existencial que pertenece a los naturales, tal que los x elevado al cuadrado mayores, que serían los opuestos, ¿cierto? Que 9. Pero ojo, acá como no me están incluyendo a 9, yo sí lo tengo que incluir abajo. Entonces, mayores e igual que 9. ¿Listo? Entonces, esto sería una forma de negar esta afirmación. En caso tal de que les coloque una negación de esa parte. ¿Listo? Entonces, espero hayan entendido esto, les haya quedado un poco claro. No está difícil, no está complicado y nos veríamos el día sábado, si Dios nos da vida, para generar nuevamente, hacer como un resumen de lo que hice en este video para así poder resolver las dudas. Listo, chicos, espero les haya gustado y el día sábado les entrego o ahorita más tarde les envío la, el PDF de este video. Bien, les espero les haya gustado y nos estamos viendo entonces el día sábado sin falta. Un abrazo, chicos.